Quiero que me acompañen al libro de los Hechos. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 13, versículos desde el 6 al 12. El libro de Hechos, capítulo 13, del versículo 6 al 12. Y vamos a estar leyendo, hermanos. Y dice así: después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, el día de hoy de poder disfrutar de las alabanzas, de poder disfrutar lo hermoso que tú eres, Señor. Tus maravillas, Señor, poder alabarte, honrarte, saber, Señor, de que tú cuidas de nosotros, Señor, que tú estás interesado en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das tu bendita palabra, Señor, para aprender de ti, para saber de tu poder, para saber cómo relacionarnos entre nosotros, Señor. Te pido, Señor, de que tú seas obrando en la congregación en Vida Real, Iglesia Cristiana, Señor. Que tú seas obrando en este lugar con los hermanos, moviéndote entre medio de nosotros en nuestros corazones para cambiarnos, para forjar, Señor, nuestro carácter, nuestro entendimiento de la palabra, Señor, para poder seguir adorándote, Señor, y llevando tu evangelio a los lugares que tú quieres, Señor. Te pido en esta hora que tú me seas guiando también para que de mi boca, Señor, no salgan palabras que no correspondan, Señor, que no van acorde a tu palabra, Señor. Dame temor de ti, Señor, para que yo pueda, Señor, prepararme adecuadamente, debidamente, para traer el mensaje a mis hermanos, Señor, con piedad, con diligencia, Señor, para poder enseñarles, Señor, para poder mostrar lo que hay en tu palabra. Guíanos por este camino tan difícil, Señor. Aliviana nuestra carga, Señor, en nuestro corazón. Restáuralo, Señor, nuestro corazón caído. Te pido, Señor, que trabajes en nosotros para que podamos seguir adorándote en este momento, prestando atención a tu palabra, Señor, y a tu sabiduría y a tu santidad. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pensaba un poco en las alabanzas que estábamos entonando y la verdad es que el Señor es fiel. El Señor es fiel, el Señor cuando hemos tenido momentos complicados, el Señor nos ha buscado, el Señor nos busca, nos encuentra y nos trae de nuevo al redil. Él deja a las 99 y va por nosotros. Y esto es una característica muy especial del Señor, muy especial, que Él nos busca constantemente a través de diferentes medios para Él poder traernos nuevamente donde realmente correspondemos, donde debemos estar. Y damos gracias al Señor por su fidelidad, porque a pesar de todo, Él nos sigue sustentando en esta iglesia, junto con los hermanos, junto en nuestros problemas, junto en nuestra situación. Y sabemos que solamente se debe por el Señor, solamente se debe a Él y solamente se debe porque Él está con nosotros, hermanos. Y veníamos viendo la semana pasada, hermanos, en el libro de Hechos, cuando la iglesia mandó a misioneros a Bernabé y a Saulo, y juntamente fue acompañado por Juan Marcos. Y vimos también que ellos fueron enviados en un primer momento
por la guía del Espíritu Santo a través de la instrucción de los líderes de la iglesia, y estas personas pudieron dar testimonio, pudieron ser enviados para hacer una obra. Y vimos que la semana pasada ellos comenzaron una obra misionera que tenía un único propósito muy definido, que era la expansión del reino de Dios a través del Evangelio de Cristo Jesús. De poder, ellos iniciaron su viaje, ellos fueron dirigidos para extender esta gran tarea, esta gran labor que había dejado Cristo Jesús en el momento de ascender. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí comienza el primer viaje misionero de Bernabé, Saulo y Juan Marcos. Y en la predicación hoy se titula como Predicando a pesar de la oposición. Y a pesar de que este primer mensaje misionero empezó, este primer viaje, no quiere decir que todo fue color de rosa, sino totalmente fuera de la realidad. Sabemos que siempre vamos a tener oposición. Y en el primer viaje misionero, al momento de partir, claramente nosotros, si estuviéramos en el lugar de Saulo, en el lugar de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos, viendo todo lo que el Señor ya había hecho anteriormente con la iglesia, liberando a Pedro, podríamos esperar grandes expectativas de lo que iba a suceder. Esperando grandes expectativas de cómo cuando comenzó la iglesia se convertían miles de personas. Pero la verdad, hermanos, que no fue tan así. Muchas expectativas que a lo mejor no se cumplieron en el momento indicado. Pero vemos que en un momento, la semana pasada también lo recalcábamos, que Bernabé y Saulo decidieron partir por Chipre. Porque Bernabé era de ese lugar. Él nació en ese lugar. Él era levita en ese lugar. Por lo tanto, él conocía muy bien el sector, muy bien la zona. Y esto ayudaría claramente para poder empezar pisando terreno firme y también comenzando en casa. Muchas veces nosotros queremos partir predicando el Evangelio a todas las naciones. Y ese es como el eslogan que siempre uno tiene en la mente, predicar el Evangelio a todas las naciones, y es lo que nuestro Señor Jesucristo dice y nos manda. Pero predicar a todas las naciones justamente también tiene como propósito partir predicando por casa. No tan solo por casa, en la casa física, sino en nuestro entorno, a nuestros vecinos, predicarle a aquellas personas que conocemos, a aquellos lugares que frecuentamos, a aquellos negocios que a lo mejor vamos a comprar el pan, a aquellas personas que están dentro de nuestro núcleo familiar. Y es bueno empezar así, hermanos, porque sabemos un poco más de contexto de las personas, sabemos cómo llegar, cómo iniciar una conversación, no tener tanta vergüenza si vamos a conversar con alguien que ya hemos conversado mucho, que hemos vivido toda la vida con ese familiar también, o que nos manejamos en la zona. Conocemos qué lugares son peligrosos, qué lugares no lo son, en dónde podrían prestarnos oído, pero la verdad es que esto se comienza por casa y es bueno. Y vemos que Bernabé y Saulo van hacia Chipre y comienzan su viaje misionero ahí. El primer viaje misionero de la iglesia comienza aquí. Y este es un territorio totalmente inexplorado, no el de Chipre, sino el que de las misiones. Es la primera misión. Nadie sabía qué iba a suceder, todos tenían grandes expectativas. Pero a pesar de que ellos fueron enviados con el Espíritu Santo, fueron instruidos a través de los líderes, el viaje misionero, este primer viaje misionero, no tuvo tantos frutos. No tuvo los frutos a lo mejor que tuvieron otros viajes misioneros o los frutos que hoy en día tiene las misiones. Pero aquí en la palabra dice que había un procónsul también. Y esto es muy interesante porque esto lo recalca bastante bien. Y muchas veces nosotros podemos salir con expectativas y hablamos la semana pasada de extender la misión, de extender la iglesia, extender el mandato que Cristo Jesús nos dejó. Y es un gran desafío. Y en ese desafío podríamos esperar muchas cosas. Podríamos esperar que lleguemos a un lugar nuevo, una zona desconocida, y que la iglesia se llenara y la gente quisiera escuchar y que la gente quisiera bautizarse, convertirse.
Y muchas veces puede que eso no suceda así. Pero eso no quiere decir que el Señor no tenga ganas de trabajar con nosotros. Y no significa que no tenga el propósito de alcanzar a otras personas. Pero debemos perseverar. Bernabé y Pablo perseveraron. En el versículo 9 decía Saulo, también llamado Pablo. Y esta es la primera vez que se le llama Pablo. Y desde aquí en adelante se comienza a ocupar ese nombre. Ya deja de llamarse Saulo y adquiere el nombre Pablo, como todos los conocemos actualmente. Y es interesante aquí que habla de un procónsul. Y quiero que leamos el versículo 6 y el versículo 7. Y dice así: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Y es curioso que el Espíritu Santo haya inspirado al autor bíblico a poner la cualidad del procónsul. No simplemente el nombre del procónsul, sino que las características del procónsul. ¿Y qué dice la palabra de las características que tenía este hombre? Que era un hombre inteligente. ¿Y por qué el Espíritu Santo habrá motivado, habrá inspirado al autor bíblico para poner tal cualidad? ¿Cuál habrá sido esta característica para anotar, resaltar de que él era un hombre inteligente? Vemos que el Espíritu Santo, él es quien él hace y hace prestar oído a las personas, dirigiéndolas. Pero es interesante ver esta característica tan notoria de que él sea un hombre inteligente, que la Biblia lo caracteriza así. Y esto tiene que ver con cómo el procónsul siendo un hombre tan inteligente, siendo un hombre con tanta inteligencia, con raciocinio para poder pensar, tenía al lado a un mago, a un brujo, a un falso profeta. Ver que una persona tan inteligente lo tenía al lado a este hombre. ¿Dónde está la inteligencia? Y esto nos muestra que la inteligencia del mundo no es igual a la sabiduría de Dios. Porque muchas veces podemos estar llenos de inteligencia, incluso hasta el Espíritu Santo puede mover a un autor bíblico a inspirarlo para que coloque y denote esa cualidad de resaltarnos como hombres inteligentes, pero esa inteligencia no nos servirá de nada al momento de escoger por el Evangelio. Porque para escoger del Evangelio no se necesita solamente inteligencia, se necesita que el Espíritu Santo nos mueva para prestar oído. Decía que este hombre quería escuchar la palabra de Dios. Y el querer escuchar no se debía a su inteligencia, sino que se debía a que el Espíritu Santo quería hacer algo con la vida de este hombre. Y todos tenemos un momento así en la vida, cuando el Señor, nosotros con nuestra propia inteligencia, siempre tuvimos unas percepciones del Evangelio. Siempre tuvimos una percepción de Dios, llegamos a la iglesia, quizás conocimos, nos integraron a un grupo, nos sentimos en confianza, encontramos amigos, encontramos gente, hicimos relaciones con esas personas, hicimos lazos con esas personas. Y vemos constantemente que nos llenamos de amigos, pero muchas veces es bajo nuestra propia inteligencia y no escuchando la voz de Dios. Pero Dios en su misericordia en algún momento nos hace escuchar su voz. Nos hace escuchar una voz que nos permite querer escuchar de su palabra y querer seguirle, querer sumarse, querer convertirse a Cristo Jesús, atender y responder a este llamado del Evangelio, responder a las palabras de la salvación de Cristo Jesús. Y ahí vemos que la inteligencia queda totalmente desplazada cuando se trata de la sabiduría de Dios.
Pero vemos que a pesar de que esta persona, el procónsul, hombre tan importante, quería escuchar palabra de Dios, aún así este mago llamado Bar Jesús hacía oposición contra los apóstoles. Hacía oposición contra Pablo, Bernabé y Juan Marcos, de lo que quería entregar el mensaje, el Espíritu Santo hacia ellos. Y esto tiene que ver con algo muy específico, hermano, y que nosotros siempre debemos tener en cuenta, siempre, en nuestro presente, tanto como los hermanos en ese tiempo, que la obra del Señor jamás se llevará a cabo sin tener oposición, sin tener dificultad. Siempre que nosotros queramos presentar el Evangelio, que nosotros queramos presentar y hacer expandir la iglesia a través de la misión que Cristo nos encomendó, siempre encontraremos oposición de alguien. Siempre va a existir esto. Es necesario también que exista esto. Cristo Jesús, cuando predicaba, constantemente tenía oposición de los fariseos. En su mismo ministerio, y él mismo como lo escogió, también estaba Judas. Entonces nos damos cuenta que hay un patrón de una oposición constante, que tanto es exterior como interior en la iglesia. Siempre vamos a encontrar oposición. Pero eso nos ayuda a acercarnos más a Dios, a confiar más en Él. Y damos gracias al Señor por todo lo bueno que Él es. A pesar de la oposición, Él trabaja a través de eso. Y vemos que la iglesia no puede avanzar si no hay dificultad. Y esta dificultad también está para que el Señor se glorifique, mostrando que no hay oposición que valga. No hay oposición que este trabajo valga la pena o que se pueda resistir completamente ante el Señor. Y nosotros constantemente podemos predicar en nuestros trabajos, en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestro barrio, con las personas conocidas, pero siempre, hermanos, y es algo que cada hijo de Dios tiene que tener en cuenta, cada vez que nosotros abramos nuestra boca para hablar de la verdad de Cristo, vamos a encontrar oposición. El Señor Jesucristo la sufrió constantemente. Y nosotros como sus discípulos tampoco vamos a hacer la excepción. El apóstol Pablo, Bernabé, Juan Marcos también tuvieron la misma oposición y todos los cristianos que han pasado por la vida han tenido oposición al momento de predicar las verdades del reino de Dios. Pero el Señor nos enseña que esto es algo que va a suceder y debemos estar preparados para esto. No vamos a predicar siempre el Evangelio y que todas las cosas se den de forma hermosa. No vamos a abrir nuestra boca y siempre la gente se va a convertir de inmediato. Muchas veces podemos hacer un trabajo con mucho esfuerzo, esmerarnos, discipular a alguien y esa persona después alejarse. Podemos levantar una casa de fe y que vengan muchas personas y después terminar en nada. Pero eso no significa que el Señor no haya estado con nosotros. Eso significa que en la vida del cristiano y en la misión del Evangelio va a haber oposición y vamos a tener dificultades. Y eso es bueno que usted lo sepa. Es bueno que yo lo sepa, que todos lo sepamos, porque si no viene una gran frustración hacia este trabajo. Señor, ¿qué pasa? ¿No me está apoyando? ¿Qué hice mal? Y me da miedo porque al parecer fracasé. Pero hermanos, no es así. Hay que seguir extendiendo el Evangelio. Hay que seguir trayendo personas. Hay que seguir tratando de enseñarle a las demás personas. Animarlo a que siga a Cristo Jesús mostrándole la verdad del Evangelio. Y nosotros podemos predicar siempre la verdad. Y en nuestros trabajos también lo podemos hacer. Pero siempre va a haber oposición. Hay una corriente hoy en día que está muy de moda de que el mundo respeta lo que tú pienses, respeta tu religión, respeta en lo que tú crees, siempre y cuando que no lo enseñe a los demás. Siempre y cuando que no trates de llevar a otro a esa creencia. Y si tú no haces eso, no vas a tener ningún problema. El otro día veía en internet una polémica que sucedía en un programa de estos que se llaman The Voice, no sé si habrá sido otra clase de programas, pero de estos programas que hay jurados y cantantes, y estaba el artista Ricardo Montaner
conocido por haber aceptado a Jesús y todas estas cosas. Y el momento en que el artista, el que estaba cantando, terminó su canción, se arrodilló ante el Señor y lo alabó. Extendió sus brazos y alabó al Señor de rodillas. Habrá sido por 2 segundos. Y resulta que este artista, Ricardo Montaner, lo reprendió por haber dado gloria al Señor en público. Le dijo que eso lo hiciera en privado, no lo hiciera en público. Y la verdad es que nosotros vemos que constantemente, tanto de internos con los mismos hermanos, tanto de fuera, la sociedad siempre nos va a decir que estamos bien, siempre y cuando que nosotros no mostremos nuestra fe, nuestra creencia en Cristo Jesús y que queramos expandir el evangelio a otras personas. Si nosotros guardamos silencio, todo estará bien. Usted no recibirá ninguna oposición. De hecho, tendrá más amigos. Será mejor visto, será mayormente incluido en otros grupos. Pero esto sucede siempre, hermano. Esto sucede hasta en la familia. Si uno no habla de Cristo Jesús, muchas veces la familia te invita y hace cosas, pero cuando nosotros siempre tratamos de predicarle, siempre tratamos de hablar del evangelio, de hacer lazos para atraerlo a Cristo Jesús y hablarle de su santa palabra, las personas cada vez nos van haciendo de lado, de lado. Y ahí está nuestra decisión, o querer permanecer juntos o querer predicar el evangelio. Cristo Jesús siempre fue amigo del mundano. Cristo Jesús siempre fue amigo de los mundanos, pero Él no fue amigo del mundo. Y ahí hay una gran diferencia entre ser amigo del mundano, de la prostituta, del cobrador de impuestos, de que esté sentado en su misma mesa para hablar de la palabra del Señor, para ayudarlos a ser restaurados, a traerlos al evangelio para ser convertidos, para dejar la antigua vida y venir a una nueva vida. Y eso es lo que hacía Cristo Jesús. No era amigo del mundo, pero sí amigo de aquellos que eran pecadores, de aquellos que no conocían a Cristo Jesús. Porque qué maravilloso es conocer a Cristo Jesús, que nos da la posibilidad de tener salvación. Nos da la posibilidad de restaurar aquellas cosas que por nuestra propia decisión hemos simplemente destruido. Gracias damos al Señor por eso. Y vemos en el mundo que mientras nosotros guardemos silencio, no vamos a tener ningún problema. Pero aquellos que quieran pronunciar del evangelio, créanme, van a tener oposición. Quizá una oposición más leve, quizá una oposición más respetuosa, quizá a veces oposiciones ofensivas. Posiciones donde hay cristianos que han predicado en la calle, una labor que se ha hecho por muchos años en la historia, y ahora vemos que eso no se permite. Vemos en otros países que hay movimientos que insultan a los cristianos, le quitan sus Biblias, las patean, aparecen en baños públicos las Biblias tiradas. Y vemos constantemente que esto es una realidad social que estamos viviendo. Pero vamos a encontrar oposición. Oposición de aquellos que tuercen la verdad. El versículo 10, vamos a leer el versículo 10. Y dice, aquí dice Pablo, le dice a Bar Jesús, le dice: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y así es, hermanos, hay personas que no se cansan de torcer los caminos rectos del Señor. Hay incluso personas que son afín al cristianismo, pero tuercen la verdad. Enseñan, al igual que le enseña a Satanás, con un poco de verdad, pero torciendo la verdad, para desviar a las personas del verdadero cristianismo y de la verdadera fe. Así como lo hacía este mago, falso profeta judío, lo hacía con el procónsul. Y Pablo lo confronta. Y lo confronta de una manera en que no es una manera simple de confrontar. Porque muchas veces, hermanos, la confrontación es necesaria. La oposición es necesaria. Y el confrontar a las personas también es necesario. Pero siempre, hermanos, si va a haber oposición, que sea por la verdad de Cristo Jesús. Que no sea por su opinión.
que no sea por su parecer, no sea que sea lo que usted piensa, sino lo que Dios piensa. Porque cuando usted defienda lo que Dios piensa, es a Cristo a quien van a estar rechazando y no a usted. En cambio, si usted defiende su propia idea y no la de la Escritura, es a usted a quien lo están rechazando y no a Cristo. Entonces debemos procurar predicar a Cristo. Hay un matiz, hay un contraste muy curioso de lo que dice el apóstol Pablo, que dice, hijo del diablo, a este tipo llamado Bar Jesús, que curiosamente Bar Jesús significa hijo de salvación. Curioso esto de cómo él dice, de tener un significado así, de decirle hijo del diablo, no tiene que... Aquí hace una referencia bastante clara de decir, tu nombre puede significar esto, pero tú lo que haces es del diablo. Tú puedes estar muy afín a esto, te puedes parecer mucho a esto, puedes hablar muy parecido, pero tú estás torciendo esto. Tú tuerces la verdad bíblica, tú tuerces el conocimiento, tú te opones a la verdadera palabra del Señor. Y aquí vemos cuando el apóstol Pablo habla con este mago, habla con este brujo, lo habla no desde su propio parecer, sino que simplemente con la confrontación que hace el Espíritu Santo, con la confrontación que hace el Señor Jesús para aquellos que quieren oponerse y quieren resistirse a la verdad, tratando de torcerla y tratando de simplemente desvirtuarla para que la gente no alcance salvación, para que la gente no alcance a conocer el verdadero evangelio. Y vemos aquí que Dios muestra que su mano está en contra de los que se oponen contra Él. De una manera sobrenatural vemos que aquí Dios responde y Dios se encargará de todos aquellos hermanos que presenten, que cuando usted predique la palabra del Señor y constantemente reciba oposición, o cuando el mundo se esmera y se planifica y en su mente constantemente poner oposición a aquellos que predican la palabra de Dios, tengan en cuenta, Dios tiene todo eso bajo control. Dios tiene su mano, Él tiene una respuesta, Él tiene misericordia para poder alcanzar a esa persona, pero muchas veces estas personas que presentan oposición tienen un corazón cerrado en la cual no quieren aceptar a Cristo Jesús. Sabemos que Pablo, Saulo, eran un opositor más del Evangelio, pero Cristo Jesús lo confrontó. Y al momento de ser confrontado, ¿él se rebeló contra el Señor? Claro que no. Señor, ¿qué quieres?, le dijo. Y aquí vemos que una persona que presentaba oposición tuvo un confrontamiento con Cristo, fue confrontado con la verdad misma encarnada y cambió totalmente su vida. Y ahora lo vemos acá, diciéndole hijo del diablo, porque tuerces, no te cesarás, no cansarás de desvirtuar, de torcer los caminos del Señor. Todos podemos ser restaurados para una nueva vida, pero hay personas que no cesan y no descansan de torcer y poner oposición ante la palabra del Señor. Y el Señor tiene su mano en contra de esas personas que no quieren dar su brazo a torcer ante la verdad de la Escritura. Y Dios se encarga de todo esto. Pero a pesar de toda esta oposición, a pesar de que había una persona, un mago, un falso profeta, cuando Pablo hizo y lo dejó ciego y lo reprendió y le dijo, no verás la luz por un tiempo, para que él supiera que estaba hablando en serio, no verás la luz por un tiempo, y él seguía como un ciego. Pero la historia no tan solo queda ahí, sino que vemos que el procónsul, que este hombre inteligente, este hombre que podía jactarse de eso, decidió simplemente abandonar toda idea de necesitar un mago, un brujo, un consejero y prestar la voz, prestar su oído al Señor, a la voz de Dios. Él pudo
dejar todo lo que tenía en su momento para solamente prestar oído a la voz del Señor y ya no prestar más oído a ninguna otra influencia, a ninguna otra idea que puede parecer buena, que puede parecer sana, que puede parecer santa, pero desvirtúa los caminos del Señor, los tuercen, porque son caminos diabólicos, son caminos que no corresponden, son caminos que llevan a perdición, son caminos que solamente podemos encontrar maldad en ellos, porque no buscan de Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, debemos presentar el Evangelio y saber que tendremos oposición. Pero Cristo Jesús está con nosotros. Esta misión Él nos encargó. Y es nuestro deber que nosotros llevamos este Evangelio, que es un Evangelio de Él. No es un Evangelio propio. No es una idea sacada de nuestra mente, o de nuestras ideas, o de nuestra sabiduría, sino de Él. Y vemos que el procónsul se convirtió al Señor. A pesar de toda la oposición que usted pueda recibir al momento de predicar el Evangelio, el Señor siempre con su mano poderosa estará con nosotros para poder salvar al perdido y sacar todo aquello obstáculo, sacar todas aquellas oposiciones, sacar toda dificultad que se presente para que un perdido alcance salvación, para que un perdido sea rescatado. Y nuestras decisiones pueden alejarnos de nuestro Señor, nuestras decisiones pueden llevarnos por un camino equivocado, pero el Señor Jesús no hay quien se le pueda oponer. Él siempre se encargará de llevarse la victoria. No hay quien le pueda prestar oposición a Cristo Jesús. Se puede oponer a Él, a su Evangelio, pero la mano de Dios siempre gana. La mano de Dios siempre es fiel, siempre es bondadosa, siempre tiene misericordia. Y antes de nosotros convertirnos y llegar a una nueva vida, siempre fuimos opositores del Evangelio. Opositores no tan solo oponiéndonos a aquellos que predican la verdad, sino que oponiéndonos y rebelándonos con nuestra manera de vivir. Rebelándonos de una manera, dejando de lado la santidad, yendo por otro camino que tiene que ver con mis decisiones, con mi forma de pensar. Pero cuando Cristo Jesús nos llama para una nueva vida, para mostrarnos realmente un propósito, para que el Espíritu Santo influya en nosotros y podamos prestar oído a esta palabra de Dios, podamos sacar toda ideología y todo pensamiento que no proviene de Dios, que tuercen los caminos de Dios y vienen de los hijos de Satanás, no vienen del Señor. Pero aquí vemos que el Señor tiene misericordia, que alcanzó a un procónsul, hombre inteligente, dice. Pero ahora, más que un hombre inteligente, se vuelve un hombre sabio. Un hombre sabio que no quiso seguir su propia idea, sino que ahora decidió que su oído solamente escucharía la voz de Dios, la instrucción de Dios. Amén, hermanos. A pesar de la dificultad, hermanos, siempre vamos a encontrar oposición, pero debemos tomar una decisión. Debemos tomar una decisión. ¿Vamos a callarnos por simplemente tener oposición? ¿O porque las cosas no salen como quisiésemos? ¿O porque las cosas no van viento en popa como la conocemos? ¿O tomaremos el desafío de tomar esta palabra, de saber que el poder que está en esta palabra no es de nosotros, no es de nuestra voz, no es de la forma en cómo lo digamos, sino que están en la verdad de la Escritura, y saber que Dios puede sacar toda oposición y Él la sacará? Él sacará toda oposición, hermanos. Simplemente lo que pide el Señor para que Él se encargue de toda oposición es que nosotros podamos entregarnos y ser ocupados por Él. Simplemente eso, que nosotros seamos fieles en predicar la palabra en todo lugar, en tiempo y en destiempo, en tiempo sabio, en tiempo que no parezca muy prudente hacerlo. El Señor lo dice, a tiempo y a destiempo. Que podamos alcanzar al perdido, porque es su obra, Él lo alcanzará y Él sacará toda oposición. Hermanos, pónganse en pie. Vamos a orar antes de terminar, de despedirnos, para que vayan a sus casas. Vamos a orar, hermanos. Padre, agradecemos en esta hora de la verdad de tu Hijo Jesucristo, que está en esta palabra, que fue inspirada por tu Espíritu Santo.
damos gracias. Te damos gracias porque tú nos ayudas a entender que esto no es de nosotros, sino que es de ti y de tu poder que nos guiará hasta el fondo y hasta los finales y a los confines de la tierra. No con nuestra fuerza, no con nuestro poder, sino con tu poder, tu autoridad, Señor. Que tu evangelio prevalece siempre. Que no hay oposición que pueda resistirse totalmente, Señor. Que no hay oposición, Señor, que pueda prevalecer cuando tú quieres hacer una obra en ese lugar. Te pido, Señor, que nos motives a ir a predicar, a saber, Señor, de que vamos encomendados por ti, Señor, porque toda potestad te fue dada a ti, Señor, no a nosotros. Pero sabemos que este mensaje es poderoso, porque en ti, Señor, hay poder, porque en ti, Señor, hay victoria, porque en ti, Señor, no hay quien pueda hacerte frente, Señor. Te pido, Señor, de que nos ayudes a ser dignos, a ser santos, Señor, como tú eres santo. Que vivamos en integridad, que vivamos, Señor, de forma prudente, de forma sabia, no con nuestra propia inteligencia como lo hacía el procónsul, sino que lo hagamos con tu sabiduría, prestando solamente oído al Espíritu Santo, Señor, y no a otras ideas, Señor, que este mundo quiere enseñarnos, que quiere que adoptemos, Señor. Haznos personas diferentes, Señor, para que podamos enfrentar todas las dificultades de nuestro tiempo con tu palabra bendita y santa, Señor. Guíanos, Señor, para poder prestar, Señor, fielmente atención y diligentemente también a esta tarea, Señor. Que sabemos que tú nos acompañarás y que tú guiarás a tu iglesia, Señor, para que algún día la podamos ver, Señor, y podamos participar gloriosamente a tu lado. Te damos gracias, Señor, y guíanos a nuestra casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que tenga una muy buena semana.